Entonces, bien, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo de la parte del mundo donde me estén viendo. A ver, quiero leer desde qué parte están viendo esta clase, esta charla. A ver, ¿de qué parte del mundo están? México, República Dominicana, Perú, Guatemala, Argentina, Medellín, Panamá, Chile, Honduras, Bolivia. Bueno, todo. La medicina es universal, de verdad, muchachos. Muchísimas gracias por permitirnos hacer esto. La verdad que pues estamos muy contentos pues ahí con la aceptación de todos ustedes. Gracias por permitirnos hablar sobre medicina con todos ustedes. Gracias por sacar de su tiempo, de su espacio y aceptar nuestra invitación para estar aquí el día de hoy. Muchas gracias siempre, un agradecimiento especial, nunca menos importante, al Grupo CTO Colombia por brindarnos estos espacios académicos educativos, por digamos que permitirme dar este canal de comunicación con todos ustedes, por la confianza. Así que muchísimas gracias a CTO siempre, a la familia, la cual me siento muy orgulloso de ser su embajador en Colombia. Entonces, así como todos ustedes están aquí el día de hoy, yo también estoy porque tengo el sueño y la ilusión de convertirme en especialista. Para los que no me conocen, soy William Guerrero, médico general, aspirante a la especialidad de cirugía plástica, y por eso estamos aquí el día de hoy. Entonces, me gusta la cirugía plástica, razón por la cual el tema propuesto para el día de hoy, como ya todos ustedes saben, es generalidades y manejo agudo del paciente quemado. A ver, a manera de introducción, pues como personal, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo decir sobre quemados? Es un tema, pues que me produjo alta paz, la verdad me sentí muy identificado con el tema, es un tema que pasa la media, tanto desde el punto de vista de la complejidad como de lo extenso que es el tema, o sea, me empecé a involucrar con quemados en mi estudio independiente hace unas semanas atrás. Me tomó bastante tiempo, me tomó leer en realidad desde más o menos 4 libros, la mayoría de ellos actualizados, publicaciones actualizadas, y también vi conferencias y diplomados pues de referentes en la cirugía plástica reconstructiva, sobre todo en Colombia, para pues tomarme pues el atrevimiento de traerles esta charla aquí a ustedes el día de hoy. Me involucré tanto con quemados que hasta me quemé. Miren, ahí me estoy recuperando de una quemadura térmica, pero no me quemé porque quise quemarme, ¿no? O sea, porque el destino lo quiso así. Me parece muy extraño, muy llamativo de que me haya quemado 8 días antes de dar esta charla. No sé, por algo pasaría. Una quemadura a grado superficial, 2 dedos de mi mano, que bueno, afortunadamente no pasó a mayores. Y como estoy viendo, ahí me estoy recuperando. Así que me sentí muy identificado con pacientes quemados y es la charla que vamos a dar el día de hoy. Así que espero que les sea de gran utilidad. No siendo más, pónganse cómodos y que empiece el concierto. Aquí vamos. Entonces, a manera pues de introducción, ¿no? ¿Cómo quito esto de acá? Ah, ok, ok, ok. A ver, un momento. Ok. Entonces, a manera de introducción, hablar de paciente quemado o hablar de una quemadura es hablar de una lesión aguda de la piel. Es una lesión de la piel, ¿verdad? Que es producto de cambios extremos en la temperatura que va a alterar, ya sea de una forma parcial o totalmente, sus capas, ¿sí? Y digamos que dependiendo pues de la temperatura a la que se someta la agresión y del tiempo en la exposición, pues va a tener una repercusión que no solo es desde el punto de vista local, sino que también tiene una repercusión desde el punto de vista sistémico, y por eso se los puse pues ahí como resaltado para que me compren el mensaje de lo que les quiero decir. Entonces, clarito la definición de una quemadura. Ahora, data, digamos que para entender un poco la problemática actual, ¿no? Entonces, las lesiones por quemaduras para nadie es un secreto que siguen siendo un problema de salud pública a nivel mundial, porque tiene un alto comportamiento epidemiológico, especialmente en nuestros niños.
Digamos que casi un 4% de las lesiones por quemaduras ocurren en niños menores de 16 años y de estos la mayoría son menores de 5 años, ¿ok? Para tener en cuenta este concepto. La OMS dice 180.000 a 200.000 muertes al año, probablemente esos datos estén infravalorados. Y para el 2004 hubo un reporte de 11 millones de quemados en todo el mundo. Ahora bien, el ámbito laboral y el ámbito doméstico son dos escenarios protagonistas en los pacientes quemados. Ámbito laboral y ámbito doméstico. Las quemaduras eléctricas en pacientes adultos ocurren frecuentemente en un ámbito laboral. Sin embargo, las quemaduras en pacientes preescolares, o sea, menores de 6 años, tienen o ocurren en realidad principalmente en el ámbito doméstico por la manipulación de las tomas eléctricas, por las mordeduras de los cables eléctricos. Esto pues en el contexto de que pues, nuestros niños están en ese proceso de explorar el mundo, ¿no? de descubrir el mundo, de tocar, de palpar, de sentir, de probar. Entonces, según la ABA, la American Bar Association, el 73% de las quemaduras ocurren en el hogar, o sea, en el ambiente doméstico. Accidentes industriales en un 7.8%, o sea, ámbito laboral, y accidentes callejeros en un 5.1% de los casos, para tener en cuenta data epidemiológica. ¿Qué pasó durante la pandemia? Durante la pandemia COVID-19, pues que aún estamos, ¿no? Especialmente, digamos que durante el aislamiento, pues, obligatorio, cuando estuvimos pues limitados a estar en las casas, en realidad empeoró. El panorama durante la pandemia empeoró. ¿Por qué empeoró? Porque recuerden que las personas estuvieron consumiendo mucho redes sociales durante la pandemia. Entonces salieron todos estos retos virales como el Hot Water Challenge, que básicamente era un desafío que consistía en que las personas que participaban, digamos que se aplicaban encima agua hirviendo y de esta manera pues se retaban a ver quién podía soportar más esto hasta ocasionarle la muerte, ¿no? Lo otro es que a través pues se aplicaban alcohol y se prendían, o sea, hacían ignición del cuerpo humano y salían corriendo, digamos que hacia una piscina pues con la idea de suspender el estímulo térmico y en muchos casos esto ocasionó la muerte. Entonces, ese es un primer argumento por el cual durante la pandemia el panorama empeoró. Lo otro es que recuerda que el alcohol, ya sea en gel o líquido, es inflamable, ¿no? Entonces, claramente, pues, digamos que producto de la medida esta de la higiene de manos, del uso de alcohol en el contexto de evitar la transmisión del SARS-CoV-2, hubieron muchos accidentes en donde, pues, las personas, digamos que se acercaron a cualquier tipo de llama, o sea, tenían alcohol, digamos, manipularon una estufa o leña o fósforo, velas, veladores, encendedores, cigarros y esto ocasionó muchas quemaduras. Entonces, digamos que durante la pandemia en realidad el panorama empeoró. Otra pregunta, la data epidemiológica, ¿cómo estamos en Colombia? Digamos que en Colombia no es que haya una data pues oficial. Entonces, como no hay una data oficial, la data sale de la unidad de quemados más grande del país, que es la unidad Surrep Norte del Hospital Simón Bolívar de la ciudad capital de Colombia, que se llama Bogotá. Entonces, en realidad, digamos que para el año pasado, digamos que el hospital, la unidad de quemados del Hospital Simón Bolívar, no sé manipular esto, a ver. Entonces, la unidad de quemados Surrep Norte del Hospital Simón Bolívar, digamos que atendía, pues tenía para el año pasado 53 camas, no sé para este año cuántas tenga, si aún conserve las mismas, hospitalizaban promedio 1.000 a 1.200 pacientes al año y tenía un volumen de 2.500 pacientes en el ámbito ambulatorio por año. Entonces, digamos que en un estudio que se hizo en la unidad Surrep Norte del Hospital Simón Bolívar, esta ilustración académica que es cortesía del doctor, del profesor Jorge Luis Gaviria, en un estudio que se hizo entre el año 2013 a 2018 con un total de 5.439 pacientes quemados,
¿Qué arrojó? Entonces, lo primero es que claramente los hombres se queman más que las mujeres. 65% versus 35% para las mujeres. 65% para los hombres y 35% para las mujeres. ¿Listo? El principal agente etiológico fue el líquido hirviendo con un 41% de los casos. El segundo, seguido por la llama en un 33% de los casos. Top 3 para la electricidad con un 14% de los casos. Cuarto puesto para químicos, etiología química en el 4% de los casos. Sólido caliente con un 3% y pólvora negra y pirotécnica en un 2% de los casos. ¿Qué llama la atención? Que la quemadura por electricidad representa el 14% de los casos, porque es que, o sea, es muy alta en Colombia comparada en países, digamos, con países que estén industrializados, que es entre un 4 a 5%, o en países en vía de desarrollo, que en promedio es entre un 10 a 11% de los casos, y en Colombia es el 14%, incluso ha llegado a ser hasta el 17% de los casos. Entonces, esto llama mucho la atención, por lo que en realidad desde el punto de vista de la mortalidad, en un estudio en pacientes pediátricos que hizo el profesor, el doctor Navarrete, digamos que la mortalidad es de 1.28 pacientes por 100.000 habitantes, siendo la etiología por electricidad la que mayor morbimortalidad produce, hasta un 49.5% de los casos, seguido por fuego y seguido por lesiones por rayo, que en realidad también es muy frecuente pues para esta región de Colombia. ¿Listo? Entonces, digamos que generalmente, como ya vimos, coincide en que la mayor parte de estos pacientes son menores de 15 años y especialmente a una edad de los 3 años. Entonces, para tener en cuenta esta data epidemiológica, que nos puede hacer una idea pues de la problemática actual. Hasta ahí claro, ¿verdad? ¿Estamos claros hasta ahí? Listo, fresquito ahí la epidemiología. Bien, ahí vamos. Entonces, continuamos. Etiología de las quemaduras. Entonces, la etiología de las quemaduras básicamente son 4. Etiología térmica, es decir, por, digamos que calor, entonces en el contexto de fuego, líquido hirviente, objetos calientes, puede ser incluso también por frío, ¿verdad? Congelamiento, contacto con objetos fríos, eléctricas, tanto de alto como de bajo voltaje, por radiación. Entonces, donde están los rayos UVA, UVB y la radioterapia, o sea, la radiación terapéutica y la exposición nuclear. Y también tenemos quemaduras químicas como agente, donde están los ácidos, los álcalis y las sustancias orgánicas. Entonces, etiología de las quemaduras térmicas, eléctricas, por radiación y químicas. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, vamos a hablar de algo que es muy importante, y esto digamos que nos vamos a ir un poquitico lejos en profundidad, y es la patología del paciente quemado, la fisiopatología del paciente quemado. Entonces, ojo a esto, presten mucha atención. Digamos que la profundidad de una quemadura viene determinada o es directamente proporcional por la temperatura a la que se expone el tejido, y es directamente proporcional a la temperatura y al tiempo de exposición. Y es inversamente proporcional a el espesor de la piel del sitio lesionado. Entonces, la quemadura es directamente proporcional a la temperatura y digamos que al tiempo de exposición, inversamente proporcional a la profundidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué no les quedó claro? Estoy viendo ahí que si lo puedo repetir. A ver, entonces, la profundidad de la quemadura es directamente proporcional a la temperatura a la que se expone el tejido, ¿verdad? Y al tiempo de duración de esa exposición. Y es inversamente proporcional al espesor de la piel
del sitio afectado. Recuerda que, digamos que por teoría, la piel empieza a ser susceptible a partir de los 44 grados centígrados. Entonces, cuando una persona se quema, hay necrosis de coagulación, ¿verdad? Hay desnaturalización de las proteínas, que esta se empieza a presentar cuando la temperatura es superior a nivel de la piel, ojo, porque es diferente a nivel supraglótico e infraglótico. A nivel de la piel, cuando se superan los 50 grados, hace desnaturalización de las proteínas. Entonces, se naturalizan las proteínas, hay disrupción de las uniones de colágeno, hay daño celular y hay liberación de sustancias proinflamatorias, como son estas que ustedes están viendo acá: histamina, prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, radicales libres. Entonces, que digamos que esto lo que va a hacer, pues van a tener un efecto tanto desde el punto de vista local, como ya vimos, como desde el punto de vista sistémico. Entonces, hablar desde el punto de vista local es hablar de las famosas zonas de Jackson, que son tres. Entonces, tenemos una zona de coagulación, que es esta que está representada, esta coloración roja más oscura, que sería también esta, la zona de Jackson. Es la zona central, es la zona que recibió el impacto directo del agente térmico agresor, eso se necrosó, eso se murió, es tejido viable y allí no hay posibilidad de recuperar esto, pues, espontáneamente, ¿no? Entonces, zona de coagulación, chao al amigo, eso se murió, tejido no viable, zona central, zona de necrosis que recibió el contacto directo. Tenemos una zona intermedia que es la zona de éstasis, que es esta que están viendo acá, que se caracteriza por tener alteraciones puntuales de la microvasculatura con grados variables de inflamación y de hipoperfusión. Es la zona de éstasis el objetivo principal del tratamiento del paciente quemado. Todo el esfuerzo, todo el desgaste, todas las intenciones, todo el conocimiento del equipo multidisciplinario que trata a un paciente quemado tiene como objetivo ayudar a la zona de éstasis. Ayudar a la zona de éstasis, ¿a qué? A que se recupere, ¿sí? Y a que por el contrario no progrese a zonas de coagulación, que es lo que se conoce como profundización de las quemaduras. ¿Listo? Entonces, el objetivo pilar, central, básico, basal, madre del tratamiento del paciente quemado es la zona de éstasis. Finalmente tenemos una zona más periférica, que es la zona de hiperemia, que por teoría es una zona de tejido viable, o sea, ahí lo que hay son cambios diversos de vasodilatación y en realidad, pues, en términos generales, esto va a recuperar totalmente. Entonces, a tener claro las zonas de coagulación, las zonas de éstasis y las zonas de hiperemia, que son las que se conocen como las zonas de Jackson. ¿Claro el concepto hasta ahí, muchachos? Listo. Zonas de Jackson, a tener en cuenta, ¿eh? Ok, entonces escucharon el término de que el objetivo es evitar el concepto de profundización de las quemaduras, y los autores, los cracks de la cirugía plástica estética reconstructiva han propuesto 4 teorías que impactan significativamente en la profundización de las quemaduras, que son la isquemia, la inflamación, la autofagia y los radicales libres. Esto lo voy a mencionar, ¿no? O sea, no me voy a ir pues de lleno a hablar en profundidad desde el punto de vista bioquímico molecular de esto, porque pues no sé qué tanta utilidad tenga, ¿no? Si obviamente si nos queremos involucrar un poco más con el tema, hay que leerlo, ¿no? Hay que leerlo, pero no considero que esto incluso pueda ser motivo de una pregunta en un examen de residencias médicas, aunque todo es posible. Y digamos que lo que dice la evidencia, pues la práctica clínica, la experiencia, es que desde el punto de vista de la práctica clínica, son estos 3 factores los que impactan en la profundización de las quemaduras, y son una reanimación inadecuada, la desecación de los tejidos y la sobreinfección bacteriana. Entonces, claro, el concepto de profundización de las quemaduras, ¿verdad, muchachos? No se escucha. Dicen que no se puede ver y que no se escucha. Sí. Vale, vale. Entonces estamos ahí, ¿verdad?
Vale, listo, entonces seguimos. Entonces, profundización de la quemadura, que es lo que tenemos que evitar. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Miren este ejemplo. Miren este ejemplo, estas fotografías que son propiedad del servicio de quemados y son propiedad de la doctora Viviana Gómez. Miren este caso. Este es un caso que están viendo ahí de un paciente que llegó con una quemadura por líquido hirviente. En su aparición, o sea, en su apariencia inicial, tú ves esta quemadura y tú dices, esto es una quemadura grado 2 superficial. Pero miren lo que sucedió con el pasar de los días, cómo se empezó a profundizar, cómo se empezó a tener datos de zonas con quemadura grado 2 profunda e incluso con zonas grado 3. Entonces, el mensaje que nos decía la profe en esta charla que yo vi, la doctora Viviana Gómez, es eso. O sea, el mensaje que les quiero, pues que ella me dejó a mí, que yo les quiero compartir a ustedes, es que el paciente quemado es un paciente dinámico, es perfecto. O sea, cuando escuché esa definición, me sentí muy identificado con eso y dije, es muy bueno, o sea, lo tengo que decir. El paciente quemado es un paciente dinámico, que tiene evoluciones tórpidas. Ojo, paciente quemado es un paciente dinámico que tiene evoluciones tórpidas. Entonces, si no les quedó claro en la anterior diapositiva el concepto de profundización de quemadura, es lo que ustedes están viendo aquí. Ahora bien, algo que es importante es entender el concepto de pérdida de líquidos en el paciente quemado. Entonces, mire que cuando empezó toda la ciencia, la ciencia médica, a estudiar la cirugía plástica, a estudiar a los pacientes quemados, inicialmente le atribuyeron el hecho de que la persona perdiera líquidos a que, claro, había una área cruenta, había una pérdida de la barrera cutánea y recuerda que una de las funciones de la piel es evitar la evaporación del agua corporal. Entonces, si hay una pérdida cutánea y no se cumple esta función, pues va a haber evaporación del agua corporal y el paciente va a perder líquido. Sin embargo, en la actualidad, ojo, esta evaporación se considera un factor pues importante de pérdida de las quemaduras, más aún cuando se separa la escara necrótica del tejido viable, como ya veremos más adelante. Entonces, ¿qué pasó? Pues que en los últimos años identificaron que aparte de esto había otra forma de perder líquido y era porque el paciente quemado empezaba a tirar líquido desde el compartimiento intravascular hacia el intersticio. Por eso es que el paciente quemado puede hacer algo que se conoce como shock distributivo y esto fue lo que se le denominó pues el concepto del edema del paciente quemado. Entonces, el paciente quemado, como ya vieron, digamos que produce una serie de sustancias proinflamatorias que como vimos, la histamina, las prostaglandinas, los leucotrienos, los tromboxanos, la radicales libres, que generan un aumento de la permeabilidad vascular por una alteración o un desbalance entre la presión hidrostática y la presión oncótica del plasma, como ya veremos más adelante en la siguiente presentación. Entonces, miren que el edema se inicia hacia los 10 minutos desde el momento que se produce la quemadura, ¿sí? Y dependiendo de la extensión en general, digamos que el pic del edema, o sea, el punto máximo cuando la quemadura es de alrededor del 20%, lo hace a eso de las 12 a eso de las 12 a 18 horas, mientras que cuando son quemaduras que son mayores o iguales al 40%, el pico máximo lo hace un poco más prolongadamente, o sea, se demora un poco más en hacerlo. Y la resolución no se inicia antes de las 24 horas y se resuelve hacia el séptimo día con una media o un intervalo de entre 14 a 24 días. Entonces, ojo a esto es importantísimo. Estos cambios ocurren invariablemente a nivel local, o sea, cuando yo me quemé estos dos dedos de la mano, pues hice edema localmente. Pero ¿qué pasa? Que sucede que cuando la quemadura supera el 25%, algunas literaturas hablan del 20%, en promedio yo me quedo con el valor del 20 al 25%, ese edema se va a extender a los tejidos no quemados. Entonces se va a producir un edema generalizado. Entonces, ¿sí entendieron ese concepto? ¿Qué pasó? Entonces, entendieron ese concepto, ¿verdad? Entonces, cuando la quemadura supera el 20 al 25% de la superficie corporal,
el edema va a ser generalizado, ¿listo? De lo contrario, el edema va a ocurrir generalmente a nivel local. Entonces, claro, ese concepto, hasta ahí muchachos, y veo que me están diciendo todos los amigos y colegas que sí. Entonces, vamos a entender por qué se produce este edema, ¿listo? Entonces, primero que todo, miren lo que ocurre en el paciente quemado. En el paciente quemado hay un aumento de la presión hidrostática intravascular, hay una pérdida de la función de barrera a las células endoteliales, hay desplazamiento de las proteínas plasmáticas hacia el espacio intersticial con un aumento de la presión osmótica intersticial, hay una disminución de la presión coloidosmótica intravascular por pérdida de las proteínas hacia el intersticio y hay una marcada disminución de la presión hidrostática intersticial. Entonces, pero bueno, o sea, vamos a respirar y a calmarnos porque es que si intentamos aprendernos esto de memoria, con que nos falle la memoria y nos sea un poco inestable a la hora de responder un examen, la probabilidad de que nos quede mal la pregunta es alta. Entonces, por eso quiero, hemos llegado al tope máximo, de personas que pueden estar en vivo, en directo, muchachos, de verdad. Muchas gracias, qué grandes. Entonces, vamos a entender esto, no lo vamos a aprender de memoria, sino lo vamos a entender. Entonces, sabemos que hay un compartimiento intravascular, que está acá, y hay un compartimiento intersticial, ¿verdad? Entonces, digamos que hay una presión hidrostática, que la están viendo ahí en la ilustración, que es la presión que ejerce el agua. La presión hidrostática favorece la salida del líquido. Ojo a eso, la presión hidrostática favorece la salida del líquido. ¿Qué ocasiona que haya un aumento de la presión hidrostática? Pues claramente un aumento de la presión arterial y un aumento del volumen sanguíneo. Y en el paciente quemado, una de las repercusiones desde el punto de vista cardiovascular es un aumento del gasto cardíaco y un aumento de la presión arterial sistémica. Entonces, si ustedes recuerdan, la fórmula de presión arterial es igual al gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, van a entender el por qué hay un aumento de la presión hidrostática y si hay un aumento de la presión hidrostática, pues va a favorecer la salida de líquido desde el compartimiento intravascular a el compartimiento intersticial para que lo tengan presente y claro ese conceptico ahí, ¿ok? Entonces, esa es la explicación del por qué. Ahora, tenemos una presión coloidosmótica o presión oncótica, que es una forma de presión osmótica, que básicamente la ejercen las proteínas plasmáticas, especialmente la albúmina. Entonces, por el contrario, es una presión que tiende a evitar que el líquido salga. Entonces, ¿qué pasa? Que digamos, el paciente quemado, o sea, en situaciones como, por ejemplo, disminución de la cantidad de albúmina, por compromiso renal. Entonces recuerden que el paciente quemado hace necrosis tubular aguda, hace proteinuria y también hace compromiso hepático, en donde hay una disfunción hepática y disminución de la producción de albúmina. Esto va a explicar por qué se va a caer la presión oncótica o coloidosmótica o osmótica, coloidosmótica del plasma, y esto va a favorecer la salida de líquido hacia el espacio intersticial. Entonces, si hay un aumento de la presión hidrostática intravascular, va a favorecer la salida de líquido. Si adicional a esto se pierde la función de barrera a las células endoteliales, pues va a favorecer la salida de líquido. ¿Sí? Como sale el líquido, se lleva proteínas plasmáticas al intersticio, pues va a aumentar la presión osmótica intersticial. Y como hay bajas proteínas plasmáticas, pues a nivel intravascular pues, se va a caer la presión coloidosmótica. Y aparte de todo esto, va a disminuir la presión hidrostática en el compartimiento intersticial. Entonces, esta es la explicación de por qué, digamos, que hay un paso de líquido desde el compartimiento intravascular hacia el compartimiento intersticial. Entonces, como les dije anteriormente, cuando la quemadura tiene un compromiso en general 20-25% o de ahí hacia adelante, pues ya va a aparecer toda la repercusión en donde
los diferentes sistemas del cuerpo humano. Entonces va a haber repercusión en la piel, como ya vimos, desde el punto de vista neurológico, pasando por delirium, por convulsiones, incluso hasta el coma. Desde el punto de vista cardiovascular, inicialmente se cae el gasto cardíaco, luego aumenta el gasto cardíaco, aumento las resistencias vasculares periféricas, como ya les dije, depresión miocárdica, aumento la permeabilidad capilar, ya saben por qué. A nivel pulmonar ya veremos que hay estridor, edema de la vía aérea, aumento del espacio muerto fisiológico, atelectasias, edema intersticial, alteración de la ventilación, perfusión. A nivel renal, oliguria, necrosis tubular aguda, glucosuria, proteinuria. A nivel hepático vimos disfunción hepática, disminución de la producción de albúmina. Entonces están entendiendo por qué el concepto del edema del paciente quemado. A nivel gastrointestinal, ojo, gastritis erosiva, úlceras de Curlin, ilio paralítico, datas ahí que hay que tener en cuenta para el concepto de la nutrición del paciente quemado, que no lo vamos a tocar en esta charla, porque si no es que no acabamos nunca. Y lo otro, desde el punto de vista endocrinológico y metabólico, que hay un aumento de la producción de oxígeno, perdón, del consumo de oxígeno, de la producción de CO2, aumento de la lipólisis, hiperglicemia, hipercatabolismo proteico, con pérdida progresiva de peso característico del paciente quemado, hiponatremia, hipocalcemia, hipocalemia desde el punto de vista hematológico, hemoconcentración, trombocitopenia, anemia, y finalmente, pues desde el punto de vista inmunológico, va a haber una disfunción de la desde el punto de vista de la inmunidad global del paciente quemado. Entonces, todo esto para llegar, todo esto que les he mencionado, se resume en esta ilustración académica preciosa que están viendo allí. Entonces, si nos descuidamos, todos los caminos conducen a aumentar el riesgo de morbimortalidad de nuestros pacientes. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? ¿Súper? Súper bien. Ok, entonces miren eso. Entonces están ahí todos ustedes, está la doctora o bueno, la profesional de la salud, Rosa, está por ahí Dayana, Mariana, Andrea, está por ahí Nadia, Yamile, y entonces le dice ahí la colega, doctora, le llegó un paciente quemado. 3 preguntas que nos debemos hacer son las siguientes. ¿Qué tanto? ¿Qué tan profundo? Y si puedo tratarlo. ¿Qué tanto está quemado mi paciente? Hey, ¿qué tan profundo se habrá quemado? ¿Lo puedo tratar o lo remito? Ojo a eso, ¿eh? Entonces, partiendo de esas 3 preguntas, enfoqué la charla del día de hoy. Entonces, ¿cómo respondemos a esa pregunta? Mira, a qué creatividad, yo debería ser profesor de una universidad. ¿Qué creatividad, Julio? Miren esto, ¿qué tanto? ¿Cómo respondemos la pregunta de qué tanto? Conociendo la clasificación de la extensión de las quemaduras. ¿Listo? ¿Qué tan profundo? ¿Cómo la respondemos? Conociendo la clasificación de la profundidad de las quemaduras. Y si puedo tratarlo, pues teniendo claro todos los conceptos de remisión del paciente quemado, de hospitalización, de intubación, de colocación de oxígeno, de sepsis, de unidad de cuidado intensivo, de unidad de cuidado intermedio, un montón de criterios que hay ahí, pues que vamos a mencionar, digamos que algunos de estos a continuación. Esperen que le quiero tomar una fotico a esto. Se ve chévere. Aquí vamos, seguimos. Empezamos, muchachos. Entonces, vamos a clasificar la profundidad de las quemaduras de los pacientes quemados. Digamos que tenemos 3 sistemas principalmente de clasificación. El sistema de Comber-Smith, muy utilizado en Colombia. Ya sabemos que decimos primer grado, segundo grado superficial, segundo grado profundo, tercer grado. La clasificación de Tenay, que habla de quemaduras tipo A, tipo ABA, tipo ABB y tipo B. Y la denominación de la American Burn Association, que habla de epidérmicas, dérmica superficial, dérmica profunda y de espesor total. También a veces se le dice superficial a esta, de espesor parcial superficial, de espesor profundo y de espesor total. Son sinónimos. En realidad que no pasa nada, que digas,
paciente, bueno, que coloques en la historia clínica paciente con quemadura de segundo grado superficial. Esto no cambia nada. De pronto puede que decir de espesor parcial superficial pues suene como un poco más fuerte o más atractivo, pero en realidad pues para mi forma de ver, yo considero que no pasa nada. Lo importante es que la otra persona entienda la descripción de lo que de lo que tú estás escribiendo, ¿verdad? Entonces empezamos con las quemaduras de primer grado. Estas fotografías tomadas, que son propiedades del profe, el doctor Jorge Luis Gaviria, para entender el concepto que a continuación les voy a mencionar. Entonces, las quemaduras de primer grado, el ejemplo clásico son las quemaduras solares, ¿verdad? Entonces, tiene un aspecto que es rosadito, eritematoso, pueden ser extensas claramente, son dolorosas, no forman ampollas, y el concepto clave acá es que curan espontáneamente porque solo comprometen la epidermis. Entonces, curan espontáneamente sin ayuda del médico. Entonces, lo que va a hacer el paciente es, digamos que mantener la piel hidratada con cremas como por ejemplo aloe vera o algún anestésico tópico, como por ejemplo la lidocaína, mantenerse bien hidratado y en teoría esto no va a dejar ninguna secuela y va a curar en promedio entre 5 a 10 días. Recuerda pues que los queratinocitos acá del estrato espinoso van a empezar a trabajar, van a empezar pues a epitelizar hacia arriba, espinoso, granuloso, perdón, basal, espinoso, granuloso, bueno, si hay granuloso, perdón, granuloso, si hay lúcido y finalmente el córneo, donde va a haber el proceso pues de descamación, va a quedar como una piel delgadita, fina, que posteriormente en cuestión de días pues va a recuperar su espesor normal. Entonces, claro, el concepto de quemaduras de primer grado, ¿verdad? ¿Listo? ¿Clarito? Claro el concepto. Entonces, continuamos. ¿Listo? Bien. Ojo, ojo que aquí se empieza a complicar un poquitico más la cosa, ¿no? Aquí se empieza a complicar un poquitico más la cosa y es porque aparecen las quemaduras de segundo grado. Entonces sabemos que las quemaduras de segundo grado se subdividen en de segundo grado superficial y de segundo grado profundo. Entonces las quemaduras de segundo grado superficial comprometen solo la dermis papilar, mientras que las quemaduras de segundo grado profundo pues se llevan todo el espesor de la dermis, o sea, la dermis reticular. Digamos que una similitud entre estas dos es que la lesión sobrepasa la membrana basal. Lo están viendo acá, la lesión sobrepasó la membrana basal, o sea, separa la unión entre la dermis y la epidermis, la unión dérmico-epidérmica. Entonces, como separa esa unión, lo que va a hacer es que, digamos que al separarla va a formar una cavidad en la cual se va a acumular líquido rico en proteínas. ¿Por qué? Por el aumento de la permeabilidad capilar local que ya vimos. Y pues esta es pues la explicación de la formación de las ampollas o el flectema en las quemaduras de segundo grado. Entonces, separa la membrana basal, o sea, la unión entre la epidermis y la dermis. Entonces, se va a formar un espacio entre esas dos capas en la cual se va a acumular un líquido rico en proteínas y esa es la explicación de por qué se forman digamos que las ampollas, ¿ok? O las flictenas, ¿listo? Entonces, una forma de diferenciar una quemadura de segundo grado superficial de un grado profundo es, en primer lugar, la coloración. Incluso me acabo de dar cuenta que esta ilustración lo muestra, ¿no? Miren que la quemadura de segundo grado superficial tiene un color que es hiperémico, como eritematoso, como rosadito, mientras que la quemadura de segundo grado profunda ya tiene una coloración más pálida, más blanca. Ojo, otra cosa que es importante, eso es muy importante. Vean que la quemadura de segundo grado respeta los anexos dérmicos, respeta los folículos pilosos, respeta las glándulas sudoríparas, respeta las glándulas sebáceas. Entonces, como la respeta, digamos que va a tener elementos dérmicos para epitelizar. Entonces, por los túbulos, los queratinocitos van a empezar a migrar hacia arriba y van a epitelizar toda esta zona y por teoría, en condiciones ideales, la quemadura de segundo grado superficial va a curar espontáneamente
sin dejar secuelas. Puede que deje una mácula hipopigmentada o hiperpigmentada, y esta es la fe que tengo yo, pues con la quemadura de mi mano me estoy apoyando que por teoría va a quedar bien, ¿no? Porque es la primera vez pues que me quemo. Ahora, ¿qué pasa en la quemadura de segundo grado profundo? Pues pasa que se llevó toda la dermis. Como se llevó toda la dermis, no tiene anexos para tirar, o sea, para epitelizar. Entonces no va a poder epitelizar. De pronto puede que epitelice desde anexos que queden por ahí, en algunos vestigios de esto, pero entonces el colágeno va a intentar acomodarse, pero se acomoda mal. Y los queratinocitos van a tirar desde los bordes de la herida, razón por la cual la quemadura de segundo grado profunda no cura por epitelización, sino cura por contracción. Y esa contracción es anormal y va a dejar secuelas, y por eso es que hay que reconstruir. Y a partir de la quemadura de segundo grado profunda hacia abajo, pues son indicación de colocación de injertos de piel. Entonces miren este caso, este ejemplo, aquí vemos una quemadura de segundo grado con la presencia de las ampollas, de las flictenas, que fue ocasionada por líquido hirviente. El líquido hirviente es el ejemplo clásico de la quemadura de segundo grado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted retira las flictenas, que recuerden que esto hay que retirarlo, aunque hay una evidencia controvertida con respecto a eso, pero en general la mayoría de los autores lo recomiendan. Digamos que usted se va a encontrar con esto. Entonces, quitamos las flictenas, entonces miren que vemos unas áreas que son como rosaditas, que corresponden a quemaduras de segundo grado superficial. Y vamos a ver áreas con una coloración más blanca, más parda, más como brillante, que corresponde a una zona de quemadura grado 2 profundo. Recuerden que ya les mencioné y les recordé eso de que las quemaduras de primer grado, una forma diferencial de edad de profunda es la coloración. Rosadito para la quemadura de segundo grado superficial y blanco pardo para las quemaduras de segundo grado profundo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que usted a esto, digamos que esto se va, en la quemadura de segundo grado profunda se va a formar una escara. Una escara es como una especie de tejido, una membrana que es blanca o amarilla, que eso es tejido no viable, desvitalizado. Eso es un buffet para las bacterias. Entonces, claramente esa escara hay que quitarla por un procedimiento que se le conoce como escarectomía, y va a quedar un área cruenta cuando tú la quitas. Entonces, miren que al quitar la escara queda el área cruenta, que es esta zona de tejido rojo, brillante, de fácil sangrado. Entonces, acá en este tejido está proliferando a tope fibroblastos para llenar esto pues de colágeno. Incluso miren cómo ya estas zonas que eran de grado 2 superficial, miren cómo van epitelizando espontáneamente, mientras que en la quemadura de segundo grado profundo que un área cruenta donde claramente pues hay que injertar, ¿no? O sea, hay que pues reconstruir. ¿Listo? Entonces eso para que lo tengan en claro. O sea, la quemadura de segundo grado superficial cura por epitelización. La quemadura de segundo grado profundo cura por contractura. Esa contractura es anormal, va a dejar secuelas, razón por la cual hay que colocar un injerto y hay que reconstruir. Y las quemaduras de tercer grado, en realidad estas quemaduras pues ya tú aquí pues te llevaste todo el espesor de la piel, la epidermis, la dermis, el tejido celular subcutáneo, tiene una coloración digamos que una coloración pálida, negra, un aspecto acartonado, claro, eso va a estar rígido, un aspecto seco, los vasos, incluso tú vas a ver los vasos trombosados, no duelen. O sea, esto es una escara, digamos que rígida, anestésica, porque esto no duele. ¿Sí? Anestésica, esto no duele. Y esto no va a curar fácilmente, o sea, porque no tiene elementos epidérmicos. Entonces, miren cómo cuando hacen la escarectomía, entonces miren cómo queda pues la exposición incluso del músculo. Algunos autores cuando hay compromiso del músculo, a esto le han denominado
incluso quemaduras de cuarto grado. Entonces, después de que hacen todo el desbridamiento, va a quedar claramente el tejido de granulación, pues que hay que determinar si está apto para injertar, ¿no? Que es lo que finalmente pues se va a hacer. Entonces, estos son unos ejemplos para que entiendan el concepto de la clasificación desde el punto de vista de la profundidad. Ahora, vamos a clasificar la extensión de la quemadura. Y para esto nos vamos a orientar de estas ilustraciones que son tomadas del manual de CTO de cirugía en el apartado de cirugía plástica. Siempre CTO te va a apoyar para el estudio independiente, siempre vas a contar con CTO para hacer tu proceso de estudio independiente en casa. Entonces, tenemos la regla de los 9 o regla de Wallace, en donde sabemos que para pacientes mayores o iguales a 15 años, digamos que la cara corresponde al 9%, la totalidad de la cara, o sea, 4.5% la cara anterior o la porción anterior y 4.5% la cara o la porción posterior, para un total de 9%. Perdón, la cabeza, ojo, no la cara, la cabeza y el cuello corresponden al 9% donde estén quemadas en todo su espesor. El tronco anterior sería 36%, o sea, 18% para la región tóraco-abdominal anterior y 18% para la región tóraco-abdominal posterior, para un total de 36%. Los miembros superiores corresponden a una totalidad de 9%, donde 4.5% sería la totalidad de la cara anterior del miembro superior y 4.5% la cara posterior. La región perineal corresponde al 1% de la superficie corporal total y los miembros inferiores corresponderían a 18%, o sea, 9% cada mitad, o sea, cada cara. Entonces, claro, hasta ahí el concepto de la extensión de las quemaduras, ¿verdad? ¿Claro hasta ahí? La... Listo, entonces, clarito, clarito hasta ahí, ¿no? Aquí viene un poco la memoria, aquí viene un poco la memoria a continuación. Entonces, la gráfica de Luren-Brodder, discúlpame, ahí la vi la pronunciación porque no sé si esté bien pronunciado, pero esto hay que aprenderse la memoria. Hay que aprenderse una memoria en aras de responder el examen, ¿no? Entonces, tenemos, digamos que 5 grupos etarios, menores de un año, 5 años, 10 años y mayores iguales a 15 años. ¿Listo? Entonces, estos somos nosotros, mayores iguales a 15 años. 9% la cabeza, 9% toda la extremidad, 36% todo el tronco y 18% las extremidades inferiores. Para pacientes menores de un año, la cabeza corresponde al 19%. Entonces, miren cómo me lo aprendí yo. 19, 17, 15, 11 y 9. 19, 17, 15, 11 y 9. ¿Sí? Los diferentes compromisos dependiendo de la edad. 19, 17, 15, 11 y 9. Afortunadamente la medicina nos ayudó aquí un poquito, nos la puso pues un poquitico fácil y las extremidades superiores son 9% para todas las edades. El tronco, sabemos que para nosotros es 36%, entonces sería 32, 32, 32, 34 y 36. 32, 32, 32, 34 y 36. Y los miembros inferiores serían para nosotros 18%, de tal manera que sería 15, 16, 17, 18 y 18. Aquí no hay nada que hacer, o sea, solo emplear la memoria para responder el examen por si te preguntan eso, ¿no? Entonces, 19, 17, 15, 11, 9, 32, 32, 32, 34 y 36, 15, 16, 16, 16, 17, 18 y 18%. ¿Listo? Entonces, otra cosa que es muy importante es estimar el tamaño de las quemaduras dispersas y para eso vamos a utilizar la palma de la mano. Entonces, por teoría,
El tamaño de la mano del paciente, incluidos los dedos, representa aproximadamente 1% de su superficie corporal total. Entonces, recomendación a tener en cuenta, utilizar el tamaño de la mano del paciente como guía para estimar la extensión de las quemaduras que están dispersas irregularmente. Entonces, entendieron el concepto ahí, ¿verdad? Claro, el conceptico de las quemaduras dispersas, ¿verdad? Tomar cafecito que estoy un poco cansado y me da bostezo, no sé por qué. Qué pena ahí, amigos, colegas. Entonces, claro, ¿eh? Bien, ¿estamos bien? Estamos bien, ¿verdad? Quemaduras dispersas, ¿listo? Ojo a esto, ojo a esto, ojo a esto. Quemaduras en áreas especiales. Me gustan muchísimo estas imágenes clásicas, antiguas, no sé por qué, me gustan bastante. Entonces, miren estas quemaduras de áreas especiales. Cuello, cara, oreja, nariz, ojos, o claramente, pliegues axilares, antecubitales, popliteo, pliegues glúteos, región de los genitales, región perineal, manos, pies. Ojo, se consideran como quemaduras en áreas especiales y todas, independientemente de la profundidad y la extensión, son indicación de revisión. ¿Por qué? Porque se ha evidenciado, y la evidencia pues habla claramente de que tiene una alta incidencia de complicaciones. Ojo a esto, tanto desde el punto de vista digamos que funcional como desde el punto de vista estético, como ustedes lo están viendo acá. Entonces, miren estas secuelas de quemaduras en un área especial, una retracción post-quemadura en el dorso del pie. Aquí es cuando aparecen todas esas brías, todas esas retracciones cicatrizales. Miren esta retracción post-quemadura de la mano y esta retracción post-quemadura del pliegue en flexión. Entonces, para responder la última pregunta, y es si me quedo con el paciente, ¿puedo tratarlo o no? Tenemos que tener claros los criterios de hospitalización. Y para eso, digamos que hablamos de una serie de conceptos que son quemadura menor, quemadura, digamos que moderada o intermedia y quemadura mayor. Entonces, la quemadura menor sería cuando, digamos que se trate de un adulto con una quemadura menor o igual al 15% de la superficie corporal quemada de primer o segundo grado para adultos. Para niños, 10% como máximo, menor o igual al 10% de superficie corporal quemada de primer o segundo grado. Para las quemaduras de tercer grado, independientemente de si se trata de niños o adultos, sería hasta un máximo de 2% de la superficie corporal quemada. Ojo, esto siempre y cuando no me afecte ningún área especial, porque si tú tienes una quemadura del 15% de la cara, tienes que remitir al paciente. De eso no hay duda, ¿eh? Claro que bueno, dijimos que o sea, a ver, o sea, no lo supo explicar, o sea, digamos que si tú tienes la cara quemada, si tú tienes la cara quemada y es de primer grado, tienes la totalidad de la cara quemada, tienes que remitirlo, porque es un área especial. Si te quemaste la totalidad de la mano, tienes que remitirlo, porque es un área especial. ¿Listo? Entonces, digamos que en estas circunstancias tú puedes considerar manejar el paciente de forma ambulatoria. Hay que tener especial cuidado con los pacientes de extremo de la vida, menores de 2 años o mayores de 70 años, porque estos pacientes, digamos que al ser un factor que empeora el pronóstico, es posible considerar observar al paciente por al menos 48 horas para evitar posibles complicaciones. Pasamos a la quemadura moderada, ojo que sería 15 al 20% de superficie corporal quemada de segundo grado en adultos. Ya aquí no aplica para el primer grado. En niños sería del 10 al 20% de superficie corporal quemada de segundo grado, y para las quemaduras de tercer grado serían entre un 2 a 10% de superficie corporal quemada de tercer grado en niños o adultos, siempre y cuando no afecte áreas especiales. Para pacientes que tengan quemaduras moderadas, la recomendación es hospitalizar mínimo en un segundo nivel de atención, razón por la cual si tú estás en un primer nivel, digamos que a estos pacientes hay que remitirlos. Pacientes con quemaduras moderadas son una indicación de remisión
si estás en un primer nivel, y de hospitalización al menos en un tercer nivel de atención. Y por otro lado, finalmente tenemos las quemaduras mayores. Entonces, una quemadura mayor es una quemadura de más del 25% de la superficie corporal quemada en segundo grado en adultos, mayor al 20% de superficie corporal quemada grado 2 en niños, y mayor al 10% de superficie corporal quemada de tercer grado en niños o en adultos. Acá claramente se van a incluir todas las quemaduras en áreas especiales, las quemaduras, las lesiones inhalatorias, las quemaduras por electricidad o por rayo, las quemaduras con politraumatismo asociado, quemaduras de cualquier magnitud siempre y cuando el paciente esté con falla orgánica. Ojo, también en pacientes, digamos que se incluyen a pacientes que tengan comorbilidades previas como la diabetes mellitus, el EPOC, las neoplasias, el VIH, en general la inmunosupresión, ¿no? Y también se incluye a pacientes embarazadas, o sea, con situaciones especiales como son el embarazo o con quemaduras extensas, perdón, embarazos o pacientes psiquiátricos que tengan quemaduras extensas y o profundas en este tipo de casos, ¿verdad? Entonces, en este tipo de situaciones, esos pacientes deben ser manejados mínimo en un segundo, incluso en un tercer nivel, siempre y cuando no cumplan criterios de hospitalización en la unidad de cuidado críticos, que pues para esta charla no consideré pues prudente colocarlo porque sería muy extenso. Entonces hay diferentes sistemas de clasificación de la profundidad. Esta es una tabla que encontré en internet que me pareció muy sencilla. Hay un índice de ártigas, creo que es, no sé si me estoy equivocando en la pronunciación, que es, me parece un poco complicado, que utiliza la clasificación de Benaim, que utiliza factores agravantes, esos factores agravantes como por ejemplo los extremos de la vida, o que si fue una quemadura por la electricidad, que si fue un área especial, depende también del agente etiológico, se hace un cálculo y se determina, digamos, que la probabilidad de mortalidad del paciente. En realidad esto no es importante aprenderlo de memoria, o sea, yo lo consulté hasta con un residente de cirugía plástica que está terminando, y el colega me dijo que no hiciera desgaste en eso, que esto en la práctica clínica simplemente utilizan estas tablas y las tienen en cuenta pues para determinar el pronóstico del paciente. ¿Listo? Claro está ahí, ¿verdad, colegas? Claro está ahí. Claritos hasta ahí, ¿verdad? Muy bien. Todo el tiempo hemos estado soldados, ¿verdad? Todo el tiempo hemos estado soldados. 1000 personas en vivo, que es el grupo máximo que tiene disponible CTO para estar en vivo y en directo, ¿verdad? Muchas gracias. Más de 5000 inscritos. Qué grandes. Ahora bien, vamos a respirar porque se viene algo que es probablemente las cosas más importantes, y es el manejo agudo del paciente quemado. Entonces, manejo agudo del paciente quemado que está a cargo de un equipo multidisciplinario. Ojo a eso, equipo multidisciplinario, ¿verdad? Entonces, que tiene como objetivo reanimar al paciente óptimamente desde el inicio, con la idea pues de recuperar esa zona lesionada, de evitar que la zona de estasis nos progresa a zona de necrosis, de evitar que el paciente nos haga profundización de las quemaduras, de evitar pues que el paciente haga toda esta repercusión sistémica que ya hemos mencionado, y por el contrario, hacer que las zonas lesionadas mejoren, ya sea por cicatrización espontánea o con la necesidad digamos que de intervenir quirúrgicamente al paciente, ya sea con cobertura temporal o definitiva, con injertos de espesor total o parcial de una forma temprana. Entonces, siempre debemos identificar, como ya mencionaba en el índice de ártricas, aquellos factores que puedan amenazar de la vida del paciente, ¿no? Los factores agravantes. Por lo tanto, pues la recomendación es realizar el enfoque del paciente de la siguiente manera. Entonces, se divide en dos, en una valoración primaria y en una valoración secundaria. La valoración primaria sigue la secuencia del ABCDE: vía aérea, la A, respiración, circulación, estado neurológico y exposición. Entonces, aquí se viene algo complicado, de las cosas más complicadas de la charla. A ver, entonces, bueno,
sin mucho que decir desde el punto de vista de que ante la sospecha de lesión de columna cervical, por ejemplo, un paciente que haya recibido una quemadura eléctrica, uno de los mecanismos de trauma del paciente con quemadura eléctrica es la lesión por arco eléctrico. Eso es muy frecuente, digamos, en pacientes que trabajan en la electricidad, en el cableado de alta tensión, en los postes, pósteres, no sé en realidad cómo se le dice a esto, pósteres, las postas. Entonces, claro, el arco eléctrico básicamente puede golpear al paciente, tumbarlo, que se caiga de esa altura, haga politrauma. Entonces, digamos que en ese caso, en donde, por ejemplo, hay antecedentes o accidentes de explosión, de accidentes de tránsito, ¿sí? Está indicado ante la sospecha de lesión de la columna, inmovilizar con un collarín cervical con el fin de asegurar y estabilizar la columna, y esto pues se debe dejar así hasta que el paciente sea evaluado minuciosamente. Aquí viene lo de las cosas más complicadas de la charla, o sea, las cosas que más me llamó la atención junto con el manejo de líquidos, porque hay charlas, ojo a esto, muchachos, que hay charlas que de horas en donde expertos en pacientes quemados solo hablan de las indicaciones de intubación, de la lesión por vía aérea. Esto es de las cosas más complicadas. A ver, voy a intentar fluir un poquito en esta parte y hacerles como una charla así amena de más o menos lo que yo entendí, pues de humilde conocimiento frente a esto. Entonces, lo que pasa es que la lesión de la vía aérea es una lesión potencialmente fatal. O sea, por sí sola no, pero cuando se asocia a quemaduras de la piel, sí la morbimortalidad del paciente se eleva demasiado. Entonces, es una causa de muerte, o es la principal causa de muerte, digamos que de forma temprana o en la fase aguda del paciente quemado. Entonces, recuerda que la lesión por inhalación, la lesión directa, ¿sí? Es un síndrome, en realidad es un síndrome muy complejo, entonces que incluye, digamos que lo que viene siendo la lesión por inhalación de la vía aérea superior, que sería la supraglótica, la lesión por debajo de la glotis, es decir, la neumonitis química, y una tercera que son las intoxicaciones, que es muy frecuente que los pacientes que hacen lesión de la vía aérea hagan intoxicación, digamos, por monóxido de carbono o por cianuro. Entonces, es poco frecuente que digamos que haya una individualmente, o sea, generalmente digamos que se presentan, ¿cómo decirlo? Las tres, por decirlo así. Entonces no es frecuente que haya unas por sí solas, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Sucede lo siguiente. Sucede que hay un documento que de hecho es por la Sociedad de Anestesiología Colombiana, y hacen la pregunta de si todo paciente quemado debe ser intubado, ¿sí? En realidad es que es muy simplista decir que todo paciente quemado debe ser intubado, porque recuerda que la intubación es un procedimiento que no está libre de riesgos. El hecho de intubar al paciente por sí solo aumenta la morbimortalidad, el riesgo de neumotórax, de infecciones, de lesión de la tráquea, de lesión de las cuerdas vocales, la ventilación, la sedación, la neumonía asociada, los costos al sistema de salud. Digamos que hay estudios que han demostrado que cuando el paciente se intuba en el ambiente prehospitalario, el 65% de los pacientes en los primeros 7 días ya tienen neumonía, ya estaban con neumonía. Incluso en las fibrobroncoscopias han encontrado guantes de médicos en un intento de intubar a los pacientes, los han encontrado en la fibrobroncoscopia, en la tráquea del paciente. Ojo, yo no estoy queriendo decir que el médico sea malo por haber, digamos que, terminado con una porción del guante puesto en la tráquea, porque es que yo nunca he intubado a un paciente quemado, o sea, y a mí no me da pena decirlo, ¿sí? Es que es muy complejo, o sea, es que no solo se trata de que el paciente quemado tiene una vía aérea difícil, sino que el paciente quemado puede llegar a ser algo que se llama estado de no ventilación, de no intubación, perdón, no ventilación. O sea, que no es que solo no se puede asegurar la vía aérea, sino que digamos que no va a ser posible ventilar al paciente con un sistema de bolsa, válvula, máscara.
¿sí? ¿Por qué? Porque entonces, como ya vimos, o sea, un paciente se quema la piel y hace un edema de la piel, ya eso lo tenemos claro. Eso mismo ocurre en la vía aérea. O sea, se va a edematizar la cavidad oral, la garganta, y eso va a obstruir, ¿sí? Y eso va a complicar la intubación. Si adicional a esto, el paciente tiene una quemadura de la cara, una quemadura del cuello, que pueda distorsionar la anatomía, que pueda hacer una compresión externa, extrínseca, eso empeoraría el panorama y haría que pues se complique mucho más lo que viene siendo la intubación y digamos que empeoraría pues la dificultad para respirar del paciente. Entonces, preguntas que uno se debe hacer ante la sospecha de lesión de la vía aérea son a quién, cuándo y cómo. Es el mensaje que me quedó pues de mi estudio independiente y de las charlas que he visto de los expertos en Colombia. Son muy pocos pacientes que hacen lesión por inhalación, amigos, colegas. Son muy pocos. Ojo a eso. Entonces, sí es cierto que hay unas indicaciones puntuales de intubación del paciente quemado. Entonces, la primera es la inconsciencia. ¿Por qué? Porque, digamos, pongámonos nosotros en el siguiente contexto. Entonces digamos que estoy yo ahí. Entonces, vamos a poner el ejemplo. Entonces, digamos, no todos los pacientes deben ser intubados, claramente. O sea, profilácticamente no. No se ve intubar. Entonces, digamos, está ahí Carlos Oropesa está en un ambiente, digamos que en un lugar donde hay una quemadura, un espacio cerrado. Entonces, claro, Carlos cuando respira ese aire caliente, siente que es caliente y siente que ese aire que está entrando le está quemando la vía aérea. Entonces, ¿qué va a hacer Claro? ¿Qué va a hacer Carlos? Carlos va a optar una serie de mecanismos de defensa, de supervivencia para evitar respirar este aire. Entonces, probablemente Carlos se va a tirar al piso, va a arrastrarse, va a intentar taparse la nariz en la medida en la que sea posible. Entonces, ¿qué pasa? Que si Carlos pierde la conciencia y queda desplomado en este espacio cerrado donde está expuesto al gas, a la combustión, al humo, la probabilidad de que se haya lesionado la vía aérea es muy alta. Esta es una explicación que es muy, muy, muy guapa, la verdad. Lo otro, pacientes en paro cardiorrespiratorio. En general, la inestabilidad hemodinámica cardiorrespiratoria es indicación de intubación. Lo otro, la lesión por inhalación sintomática. Ojo a eso. Y cualquier lesión térmica en la cara, la boca o la urofaringe que pueda amenazar la permeabilidad de la vía aérea. ¿Cuáles son esas lesiones que pueden amenazar la permeabilidad? La lesión supraglótica con edema por lesión térmica directa, la lesión subglótica con lesión del parénquima con compromiso de la ventilación perfusión, Glasgow menor o igual a 8 y paciente que esté hipoxémico a pesar de oxigenoterapia a alto flujo. Estos son como algunas indicaciones puntuales de la intubación del paciente quemado. Ahora, ¿qué pasa? Y eso es muy interesante en esta parte de la charla. Sucede que los pacientes que tengan historia de quemaduras en espacios cerrados, pacientes con quemadura facial, pacientes con esputo carbonáceo, hollín en la cavidad oral, quemaduras de las vibrisas, cejas, pestañas chamuscadas. Estos datos son sensibles, pero no son específicos. O sea, no son un criterio puntual, o sea, no es una camisa de fuerza para decir que por estos datos tiene el paciente indicación de ser intubado y tiene lesión de la vía aérea. De hecho, hay estudios que han analizado y que han demostrado que estos datos que les acabo de mencionar, tanto de forma individual como de forma colectiva, la mayoría de los pacientes al final no tienen intubación de la vía aérea. Eso es de locos. O sea, la verdad es un tema muy apasionante. Los mejores predictores diagnósticos de lesión de la vía aérea son historia de quemadura en sitios cerrados, la inconsciencia, el estridor y el gas. Esos son los mejores predictores diagnósticos de lesión de la vía aérea. Ojo a eso. Entonces, más o menos, pues
esta era pues algo de lo que les quería mencionar acá. Claramente el gol estándar es la fibrobroncoscopia, porque esto te permite evaluar no solo la vía aérea superior, sino todo el árbol traqueobronquial, te permite remover partículas extrañas, te permite, digamos que remover secreciones acumuladas, te permite remover el hollín si lo hay ahí, partículas que van a empeorar pues la respuesta inflamatoria e impedir la ventilación. La fibrobroncoscopia te va a permitir diagnosticar la lesión por inhalación al identificar en la vía aérea tanto superior o inferior congestión, hiperemia, edemas, bulas, ulceración o acúmulo de hollín. Digamos que fibrobroncoscopia no hay en todos los sistemas, todos los servicios de emergencias en Colombia, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es un dispositivo delicado, porque es un dispositivo costoso y porque es un dispositivo que tiene una curva de aprendizaje muy elevada. Entonces, una alternativa es apoyarse de la laringoscopia, ¿no? En caso de que no lo haya. Y miren, todo esto que les acabo de decir lo saqué acá, de la revista colombiana de anestesiología. Miren el esquema que ellos proponen, tan interesante, la verdad, demasiado guapo. Entonces, quemadura en cara y o cuello o injuria por inhalación. Si el paciente cumple los criterios que ya mencionamos, inconsciencia, paro cardiorrespiratorio, Glasgow menor o igual a 8, obstrucción de la vía aérea, estridor, signos de fatiga respiratoria, inhabilidad para aclarar las secreciones, quemadura mayor, inestabilidad hemodinámica, hipoxemia persistente a pesar del oxígeno suplementario, el paciente tiene indicación de intubación inmediata. Ojo a eso. Entonces, si el paciente cumple los criterios diagnósticos, tiene indicación de intubación inmediata. En caso de que no los cumpla, debemos empezar el tratamiento médico. ¿Cuál es el tratamiento médico? Primero, restricción hídrica. En lo posible se usa la menor cantidad de líquidos necesarios para reanimar. Entonces, digamos que, bueno, es que esto es muy complejo porque ahí recuerdo que un cirujano plástico de los más expertos le hizo la pregunta al doctor que estaba dando la charla sobre entonces cómo se ponen los líquidos si tú me estás diciendo que hay que hacer una restricción hídrica o sea, en lo que más sea posible. Entonces, digamos que la recomendación es en lo posible usar la menor cantidad de líquidos posible. Entonces, no empezar por Parkland, sino empezar por Brook modificado, por ejemplo. Fue una de las respuestas que yo, pero es que eso es complicado. O sea, yo solo les vendo el concepto humildemente y general de lo que yo entendí para que lo sepan. O sea, de momento sepamos que uno de los tratamientos cuando no hay indicación de intubación inmediata es restricción hídrica. Segundo, elevar la cabecera. Claramente hay que elevarla porque esto ayuda a disminuir el edema de la cabeza, de la cara, del cuello, la vía aérea superior. Tercero, micronebulizaciones cada 2 a 4 horas con buvenosida, con adrenalina, racémica, son medicamentos que disminuyen el edema de la vía aérea superior. Cuando no tengas, digamos que budesonida, que se me lengua la traba, budesonida, puedes apoyarte de, eso se llama Afrin y dexametasona, por ejemplo, nebulizado. ¿Listo? Entonces, eso también es importante, monitorizar al paciente, o sea, valoraciones seriadas y examen de laringe. Entonces, en caso de que tú hagas todo esto, ¿sí? Y el paciente tenga edema de la laringe moderado o una obstrucción inminente y determines, pues tendría indicación de intubación inmediata. Y en caso de que no, entonces sigues haciendo el tratamiento y repites exámenes de laringe seriados cada 2 horas o antes si hay un deterioro clínico, obviamente esto acompañado de terapia respiratoria. En conclusión, lo que el profe, el doctor Navarrete nos dijo pues ahí en la charla que yo estuve como espectador fue: no toda quemadura facial es quemadura de la vía aérea superior, no toda inhalación es quemadura de la vía aérea superior. Es que incluso cuando, no sé, es muy complejo, no me quiero extender mucho, o sea, ojo, no toda inhalación es quemadura de la vía aérea superior. El manejo, restricción hídrica, sedentación, micronebulizaciones, evaluación objetiva del paciente y recuerda, nos dice él, las complicaciones que trae consigo la intubación orotraqueal. ¿Listo? Entonces,
no tiene que cumplir todos los criterios, no tiene, o sea, si el paciente tiene Glasgow menor o igual a 8, hay que intubar. ¿Listo? Entonces son como los criterios pues para que los tengas en cuenta, ¿vale? Entonces, el segundo componente es la B de respiración y ventilación. Y estas son las indicaciones actuales para la administración de oxígeno en el contexto del paciente quemado. Quemaduras con extensión mayores al 20%. O sea, paciente gran quemado, hay que ponerle oxígeno. Sospecha de lesión de la vía aérea, que lo acabamos de ver. Si estás sospechando lesión de la vía aérea, míralo acá. Le pones oxígeno, le eleva la cabecera, restricción hídrica, micronebulizaciones, valoración objetiva. Es una indicación, claramente. Quemaduras circunferenciales del tórax. ¿Por qué? Porque por el efecto torniquete que hace la quemadura circunferencial, hay que poner el oxígeno por el riesgo de que el paciente tenga, digamos que, problemas para expandir la caja torácica y eso pueda complicar al paciente. ¿Listo? Trauma asociado, trauma craneoencefálico, trauma cerrado abdomen, hay que poner ese oxígeno y claramente las quemaduras eléctricas por alto voltaje. Entonces, es la B de respiración, las indicaciones actuales para administrar oxígeno. La C, circulación y estado cardíaco. Entonces, evaluar la perfusión, el color, la temperatura, las extremidades, digamos que un apunte o un llamamiento especial a las quemaduras circunferenciales, perdón. ¿Por qué? Porque la perfusión distal se puede ver comprometida por el efecto torniquete que estas generan. Ojo a esto. Recuerda que las quemaduras circunferenciales son indicaciones frecuentes de escarotomía o de fasciotomía, como ya veremos más adelante. Importante asegurar accesos venosos periféricos, centrales o intraóseos, o sea, donde lo puedas poner, lo pones, así esté quemado. Idealmente debe ser en zonas no quemadas, porque digamos que los detritos celulares de las zonas quemadas pueden ocasionar embolismos periféricos al migrar por el torrente sanguíneo. ¿Listo? Creo que acá hay una indicación, a ver, en general, cuando la quemadura es mayor al 10%, se recomienda al menos asegurar un acceso venoso periférico. Se recomienda 2 accesos venosos periféricos para grandes quemados, o sea, quemaduras mayores al 20% de la superficie corporal. ¿Listo? Ah, mira, ahí estaba escrito, pensé que no lo había puesto en la diapositiva, así que lo recorté y pues se los acabo de mencionar. Ok, la evaluación de la circulación incluye la evaluación de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la coloración de la piel, especialmente de la piel no quemada, ¿sí? Digamos que desde el punto de vista clínico, el mejor signo para hablar del estado del paciente es la presión arterial. Pero acuérdate que por la liberación de catecolaminas, por el mismo dolor, por la misma ansiedad que el paciente tiene, por la respuesta inflamatoria que hace, esto digamos que hace que la presión arterial no sea pues un signo a tener muy en cuenta. Creo que el límite superior para considerarla normal es 116 latidos por minuto o 120, ¿sí? Por encima de eso, pues incluso es uno de los criterios para hablar de sepsis en el paciente quemado y de que el paciente no va bien. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Miren esto es muy importante, esto es muy importante. Recuerden que les dije que estábamos en la valoración primaria. Hay una valoración primaria y una valoración secundaria. En los entornos prehospitalarios y hospitalarios tempranos, no sé, que agarraste un paciente de estos en la calle, fuiste con ambulancia o te acaba de llegar inmediatamente en el primer nivel. Antes de que tú te pongas que a calcular que la extensión, que la profundidad, todas estas fórmulas, la American Bar Association te recomienda claramente y fuertemente que puedes empezar los líquidos sin ningún problema de la siguiente manera. Menores de 5 años, 125 cc por hora. 6 a 13 años, 250 cc por hora. Y a partir de los 14 años, 500 cc por hora, que son los considerados como adultos. Entonces, ojo a eso, ¿eh? Entonces, digamos que te llegó el paciente, ven, ponle rápido los líquidos, no sé qué, ¿cuántos años tiene? Tiene 4 años, rápido, por favor. Colega, ponle 125 cc de lactato de Ringer por hora. Entonces, antes de que te pongas a calcular la extensión, la profundidad, que lo hacemos en la valoración secundaria, como ya veremos más adelante. ¿Entendieron eso ahí, verdad? ¿Entendieron eso ahí?
Vale, entonces, claro, ¿no? Claro, entonces, antes, entorno prehospitalario, hospitalario temprano, empieza de los líquidos, como dice la ABA, menor de 5 años, 125 cc por hora, 6 a 13 años, 250, a partir de los 14 años, 500 cc por hora. Entonces, se debe evaluar frecuentemente la circulación periférica, especialmente en áreas quemaduras circunferenciales. El déficit neurológico, sin mucho que decir, son como 3D, déficit neurológico, deformidad, discapacidad. Tenemos ahí pues la escala de coma de Glasgow. La ABA también recomienda el AMBI, perdón, el ABDIS, el ABDI, que es este, alerta. La A sería tener un Glasgow de 15, el equivalente con el Glasgow. La V, que sería que responde solo a la voz, 8, 13, perdón, 13. La D, que solo responde al dolor, daría un Glasgow un promedio de 8. Y la I, que sería inconsciente, correspondería a un Glasgow de 13. Entonces, de aquí para abajo intubamos, ¿no? De 8 para abajo intubamos. Está claro, sin mucho que decir. Y la exposición del paciente, o sea, claramente hay que exponer al paciente intentando pues mantener una temperatura corporal, no enfriar mucho al paciente, porque acuérdate que enfriar al paciente va a producir vasoconstricción, pueden profundizar las quemaduras, producir hipotermia, estados coagulopáticos y profundizar las quemaduras. Y obviamente la idea siempre va a ser exponer al paciente en busca de lesiones asociadas. Entonces, hasta ahí llegamos al ABCD, ¿no? ABCD, evaluación primaria del paciente quemado en el contexto del manejo agudo. ¿Listo? Entendimos hasta ahí, ¿verdad? Vale, vale, muy bien. Entonces, pasamos a la evaluación secundaria. Entonces, en la evaluación secundaria, la idea es identificar aquellas lesiones que puedan poner en riesgo la vida del paciente, así como lesiones que frecuentemente se le puedan pasar por desapercibidas a nosotros en la evaluación primaria. Todas las ayudas diagnósticas son de la evaluación secundaria, ocurren en esa fase, si tienen indicación. Además, la toma de estudios de laboratorio, todo este tema de sondas nasogástricas, vesicales, como ya veremos, ocurre en la valoración secundaria. ¿Listo? Entonces, la evaluación secundaria no comienza hasta que usted termine la evaluación primaria, ¿sí? Y después de que se haya iniciado los fluidos en el primer momento. Entonces, miren, en la evaluación secundaria lo primero que hay que tener en cuenta es la historia clínica del paciente. Obviamente, pues vamos a interrogar si el paciente pues está en las condiciones de hablarnos, pues hay que pedirle data al paciente, hay que pedirle data al equipo de respuesta a emergencias médicas que fueron a recoger al paciente o a familiares o a personas que presenciaron los hechos, ¿no? Entonces la historia clínica siempre va a ser muy importante, el peso del paciente antes de la quemadura, el examen cefalocaudal del paciente de la cabeza a los pies, determinar ahí sí la gravedad de la quemadura, la profundidad, la extensión, en general pues la gravedad la determinamos con estos índices que ya mencioné y que se tienen en cuenta según la extensión y la profundidad, estimar el tamaño de las quemaduras dispersas. Entonces son algunos de los componentes que hacen parte de la evaluación secundaria. Y llegamos al segundo pico de complejidad de la charla y es el tema de la reanimación de los líquidos. Mire como decía el profe y el doctor Navarrete, reanimación no es simplemente echar agüita. Él decía que una vez escuchó que un médico dijo, échele agüita y póngale un chorrito. Muchachos, esto es de las cosas más complicadas que tiene el tema. Esta es de las cosas más complejas que tiene el tema. Entonces sabemos que hay una fórmula de Parkland para la reproducción de líquidos en los adultos. Primer día 4 cc por kilo por porcentaje de la quemadura. De eso la primera mitad la pasamos en las primeras 8 horas, la otra mitad en las siguientes 16 horas. En el segundo día 3 cc por kilo por porcentaje de la quemadura. En el tercer día 2 cc por kilo por el porcentaje de la quemadura. Pero en realidad Parkland en muchos estudios que se han hecho, Parkland hace que tú sobrehidrates el paciente en promedio un 50%. O sea, terminas hidratando más del 50% de lo que deberías hidratar al paciente. Entonces, eso es un dato que
que hace que sea complejo. O sea, como les digo, o sea, es un tema muy debatible la reanimación hídrica del paciente quemado. Entonces, hay estudios, como les digo anteriormente, que dicen que la fórmula de Parkland, ¿sí? En promedio, esto hace que tú pongas, digamos, un 50% adicional de líquidos, ¿ok? Tenemos la fórmula de Galveston, la mejor unidad, la más grande de quemados a nivel mundial para pacientes pediátricos. Entonces recuerden que para pacientes pediátricos tenemos que inicialmente calcular la superficie corporal total, menores de 10 kilogramos, el peso por 4 más 9 sobre 100, de 10 a 20 kilogramos, peso por 4 más 7, sobrepeso más 90, mayores a 20 kilogramos, peso por 2 más 90 sobre 100. Posteriormente calculamos la superficie corporal quemada, que es básicamente igual a la superficie corporal total por el porcentaje de la quemadura sobre 100, y empezamos con la fórmula respectiva. El primer día sería 5000 cc por la superficie corporal quemada más 2000 cc por la superficie corporal total. La mitad se pasa en las primeras 8 horas, pero acuérdense que es donde hace mayor pico el edema. O sea, ocurre en las primeras horas, a partir de los 10 minutos, como ya vimos, y la otra mitad en las siguientes 16 horas. Segundo día, 4000 cc por la superficie corporal quemada, más 2000 por la superficie corporal total. Y el tercer día, 3000 por la superficie corporal quemada, más 2000 cc por la superficie corporal total. Y finalmente la administración de los líquidos después del tercer día. Entonces lo que va a pasar es que corresponden a 1500 cc por superficie corporal total, más las pérdidas por evaporación por 24 horas. Entonces, para niños, porque en general los niños pierden más líquidos, hay que ponerle más líquidos a los niños. Entonces serían 35 más el porcentaje de la quemadura por la superficie corporal total por 24. Y en adultos, 25 más por el porcentaje de la quemadura por la superficie corporal total por 24. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Que es que las fórmulas son muy restrictivas. O sea, sí, uno se guía por esto. Tú calculas esto. Pero lo que pasa es que, digamos que, bueno, tú calculaste, hiciste el cálculo y tu paciente va bien. Le vas mirando la frecuencia cardíaca, la presión, la diuresis, los gases arteriales. Y digamos que no, que es que porque pasó al segundo día, le voy a hacer el cálculo al segundo día, pero resulta que si tú haces el cálculo, el paciente le aumenta la frecuencia cardíaca, no orina, se le cae la presión arterial, los gases no mejoran, no empeoran. Entonces, no es que le vas a calcular porque es que pasó al segundo día y le vas a poner la fórmula correspondiente al segundo día. Las fórmulas hacen que el proceso sea restrictivo. Tú no pones los líquidos en base de una fórmula, o sea, como camisa de fuerza. Tienes que apoyarte de la condición clínica individualizada de cada paciente. Pero miren que aparte de esto, está Brook modificado, que es a 12 cc por kilo por porcentaje de la quemadura, que no lo puse, pero hay uno que me gusta mucho. La verdad, digamos que el mensaje de todo lo que leí, de lo que he visto, es que la regla de los 10 es una muy buena opción. Entonces, ¿qué pasa? Sucede que para pacientes que pesen entre 40 y 80 kilogramos, entonces lo que hacemos es que vamos y evaluamos la superficie corporal quemada y usted, digamos que la redondeas a 10, o sea, a decenas, y lo multiplicas por 10 y a eso le inicia la tasa de infusión. Cuando el paciente pesa más de 80 kilogramos, por cada 10 kilogramos que pese de más, le vas a adicionar 100 cc a la infusión que habías calculado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene una quemadura del 72%, entonces, ¿qué hago? La redondeo a 70% y la voy a multiplicar por 10. Entonces me va a dar 700. De tal manera que le voy a iniciar los líquidos a 700 cc. ¿Sí? La infusión, pues, y la va ajustando claramente en función de la diuresis. ¿Qué es lo bueno de esta fórmula? Lo bueno de esta fórmula es que el 99.8% de los casos está incluido
esa tasa de infusión entre el valor de Brook modificado, que es 12 cc por kilo por superficie, por superficie corporal quemada, y Parkland, que es 4 cc por kilo de la superficie corporal quemada. O sea, todos los pacientes caen ahí, caen entre ese intervalo en los estudios que se han hecho. Y lo otro es que tú no te tienes que poner a dividir que por el peso, que ya pasó la primera mitad, las primeras horas, que si el paciente se quemó, llegó horas después, entonces no lo divides entre 8, sino entre 6, sino lo haces así. O sea, en realidad, la regla de los 10, yo creo que yo me apoyaría a la regla de los 10 para calcular la reanimación hídrica de mi paciente quemado. Entonces, redondeo el porcentaje de la quemadura a décimas de 10 y lo multiplico por 10. Ojo a eso. Entonces, lo redondeo a 10 y lo multiplico por 10, porque es que cae entre el intervalo de Brook modificado y de Parkland. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, estas son, digamos que las recomendaciones de diferentes cursos internacionales. La ABA dice que para menores de 13 años, empezarle a 13 cc por kilo por superficie corporal quemada, mayores de 14 años, 12 cc por kilo por superficie corporal quemada, o sea, en promedio, todas estas, digamos que concluyen que el intervalo va de 12 cc a 4 cc, ¿no? La ISBI dice 2 a 4 cc, mira, esta otro, la ATLS dice menor de 13 años, básicamente coinciden todas, ¿no? Y en general se considera aceptable una diuresis de 1 cc por kilo hora o 30-50 cc hora. Claro, eso también depende, aunque hay literaturas que hablan que para menores de 30 kilos se considera una diuresis aceptada entre 1 a 2 cc por kilo hora y para mayores de 30 años entre 0.5 y 1 cc por kilo hora. Vuelvo y le digo, esto es un tema complejo. O sea, este conocimiento se lo va haciendo especialista, este conocimiento, pues espero que me lo dé a mí cuando pueda ponerlo en práctica, la experiencia personal, porque incluso, digamos que en pacientes con quemaduras eléctricas, ¿sí? La experiencia que les ha dado a los cirujanos plásticos reconstructivos, especialmente, es que a los pacientes les va mejor asegurando una diuresis entre 1.5 a 2 cc e incluso al paciente que tenga mioglobinuria franca, ¿sí? Digamos que se recomienda que la diuresis esté entre 2 a 3 cc por kilo hora hasta que resuelva la mioglobinuria. O sea, por eso les digo, o sea, es que esto es un tema complicado. O sea, yo les estoy compartiendo, pues, lo básico, la teoría, para que la tengamos presente. Entonces, por ahí vi una pregunta de si solo se hace con lactato de Ringer. Entonces, idealmente se debe hacer con lactato de Ringer. Lo que pasa es que muchas veces, como decía el profe, no se puede hacer medicina basada en la evidencia, sino medicina basada en la existencia. ¿Sí? Imagínense con ese dato que nos sacó, que nos tiró, esa data que nos tiró el profe. O sea, si no puedes hacer medicina basada en la evidencia, hay que hacer medicina basada en la existencia. Y si no tienes lactato de Ringer, tienes que ponerle solución salina normal, que probablemente esto va a tener complicaciones, o sea, va a ser hipercloremia, acidosis hiperclorémica, pues que se va a producir producto de reanimar duro a un paciente con solución salina normal. Entonces es mejor que tú manejes una hipernatremia que manejar a un paciente choqueado por no, digamos, haberle puesto líquidos. Entonces el profe decía como que no, si tú me llegas a entregar un paciente en el tercer nivel al área de quemados, entonces usted le dice, no, profe, mire, no había lactato de Ringer, había solución salina, pero lo reanimaste bien, sí, mira, lo reanimé bien. Entonces el profe dice, te lo compro, está válido, dale solución salina, pues hay que corregirle la acidosis hiperclorémica, la hipernatremia que le va a producir, pero es peor que el paciente se choquee, ¿no? Claramente, ¿listo? ¿Claro el concepto hoy de solución? Fíjate que la solución es más fisiológica, más isotónica, ¿no? ¿Listo? Claritos hasta ahí. Entonces, las opciones en la valoración secundaria, los signos vitales, ojo, después de la reanimación hídrica, signos vitales,
sonda nasogástrica, catéter urinario, vigilancia de la perfusión de las extremidades, monitoreo de la ventilación, manejo del dolor, de la ansiedad del paciente quemado, y la evaluación y el apoyo psicosocial. Entonces, aquí viene pues los conceptos del manejo del paciente quemado. Recuerde que estar quemado es sinónimo de dolor. No se imaginan el dolor tan tremendo que produce una quemadura de segundo grado como me pasó a mí. Sientes que te duele el alma. Entonces, para el caso de quemaduras, digamos que no tan severas, te puedes apoyar del acetaminofén, de los AINES. Esto fue básicamente lo que yo tomé cuando me quedé. Claramente cuidar pues con los AINES el tema del compromiso renal, el tema del compromiso de la mucosa gástrica, y ya para quemaduras severas, los opioides son la indicación número 1, constituyen la primera línea, y también se ha evidenciado que dosis bajas de ansiolíticos, especialmente benzodiazepinas, pueden disminuir las dosis totales de opioides requeridas. Entonces recuerda que también la ansiedad que el paciente quemado experimenta, el estrés postraumático que experimenta, todo ese componente psicológico de afectación a los procesos mentales, hacen que se exacerbe el dolor del paciente. Entonces aquí están las dosis recomendadas, tanto en adultos como en pediatría, ¿no? Entonces aquí tenemos pues los principales protagonistas: morfina, meperidina, tramadol. Es muy frecuente utilizar la morfina, ampollas de 10 miligramos, la dosis es de 0.05 a 0.1 miligramos por kilo, diluido cada 4 a 6 horas. La meperidina, ampollas de 100 miligramos, 1 miligramo por kilo, diluido cada 6 horas. Tramadol, viene en ampollas de 50 miligramos y la dosis es 1 miligramo por kilo cada 6 horas. Dosis máxima 400 miligramos día, ¿no? Al igual que para la meperidina. Entonces, ampollas de 10 de morfina, ampollas de 100 de meperidina, de 50 de tramadol, y en promedio la dosis es 1 miligramo por kilo para las dos últimas y 0.05 a 0.1 miligramos por kilo. Entonces, claro el concepto ahí, ¿no? Algo que es importante también para mencionarlo rápidamente, porque eso es una parte también compleja, es la infección del paciente quemado. Entonces, pregunta para ustedes ahora. A ver, la dosis del paciente pediátrico está abajo. Mírenla ahí, aquí en esta imagen. Tómenle fotito. Ahí. Por el exceso de líquido se puede producir síndrome compartimental, claramente. La sobrehidratación mata al paciente, es gravísima. Poco se habla de no hidratarlo bien, pero es gravísimo sobrehidratar al paciente quemado. Ojo a eso, ojito a eso. Entonces, la recomendación de la hidratación que yo considero que me quedó es reanimarlo, o sea, que todo esté en metas con la menor cantidad de líquidos, ¿sí? Pero depende, o sea, porque por ejemplo las quemaduras eléctricas de alto voltaje generalmente requieren reanimar a 4 cc por kilo hora, como Parkland, por ejemplo. Entonces es que es un tema que te va dando la experiencia y pues el conocimiento, ¿no? Entonces para que lo tengas en cuenta. Entonces pregunta, ¿le ponen antibiótico al paciente quemado? Profilácticamente, perdón, no hice la pregunta bien. Profilácticamente le ponen antibiótico al paciente quemado. La respuesta es que no. No hay ninguna evidencia que el uso profiláctico en general no es aceptado y no ha demostrado ni que disminuya la incidencia ni que impacte en morbimortalidad. ¿Cuáles son las indicaciones de uso de antibiótico en el paciente? Son: 1, paciente que se presente en forma tardía con quemaduras clínicamente infectadas, que tenga un pus o que tenga una infección cutánea localizada, como por ejemplo impétigo celulitis. Quemaduras en periné o región perineal, pongan antibiótico, colega. ¿Sí? Entonces, algo que es importante es que recuerden que digamos que la causa más frecuente de infección del paciente quemado claramente es pues en la zona de quemadura, seguido de neumonía, seguido de bacteremia, posteriormente infección de vías urinarias asociadas al catéter y finalmente infecciones relacionadas
con el uso de los catéteres endovenosos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengas en cuenta. Y los gérmenes más aislados son Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus. Son como los más aislados desde el punto de vista de las infecciones del paciente quemado. Estudios de laboratorio a solicitar: hemograma completo, electrolitos, química sanguínea, función renal, glucosa, especialmente en niños, en diabéticos, análisis de orina, radiografía de tórax en pacientes intubados, por ejemplo, las pruebas, digamos que bajo ciertas circunstancias se pueden hacer otras pruebas adicionales, los gases arteriales, el nivel de carboxihemoglobina para enfocar el diagnóstico de intoxicación por monóxido de carbono. No recuerdo ahora el criterio, pero para que lo tengan en cuenta, y electrocardiograma para las quemaduras eléctricas, porque recuerden que los pacientes con quemaduras eléctricas de alto voltaje frecuentemente hacen arritmias. Entonces, ya casi para finalizar, en realidad, el manejo local. Entonces, desde el punto de vista del manejo local, lo importante es controlar la infección, favorecer la epitelización y el control del dolor. Evitar rotundamente poner telarañas, crema dental, claras de huevo y café, que no tienen ninguna evidencia de mejorar pues el pronóstico de estos pacientes. Entonces recuerden que el estándar de oro del paciente quemado es higiene rápido, o sea, lavado exhaustivo, desbridar y cobertura temprana. O sea, reconstrucción temprana. Ese es el estándar de oro del paciente quemado. Entonces recuerda que el manejo básico hospitalario debe incluir un primer lavado quirúrgico. Entonces idealmente se va a hacer un yelco grueso que garantice una presión sostenida. Se deben rasurar las zonas o áreas pilosas quemadas para evitar la colonización por bacterias gram positivas que están localmente a ese nivel. Durante el primer lavado se va a hacer el desbridamiento, la dermoabrasión del tejido hospitalizado, valorando de una forma temprana si se va a continuar con tratamiento local o si hay indicación de manejo quirúrgico y de cobertura temprana. ¿Listo? Digamos que también algo que es muy importante es recordar la microbiología cronológica de la quemadura. Recuerden que en las primeras 48 horas los gérmenes predominantes son las bacterias gram positivas. A partir de las 48, tercer día, hasta la primera semana, gram negativas, y después de la primera semana, o sea, ya a partir de la segunda semana, hongos, y digamos que los virus tienen una presencia más importante en este momento. ¿Listo? Entonces, algo que también es muy importante que conozcamos son unos métodos de curación de la quemadura. Entonces, está el método expuesto, que como su palabra lo dice, lo que hace es que deja descubierta las heridas. Esto permite hacer un seguimiento y digamos que permanente de la evolución de la quemadura. Entonces, no va a estar recomendado en quemaduras extensas, porque si tú dejas abierta una quemadura extensa, va a perder líquido por evaporación y pues aparte va a aumentar el riesgo de profundización, de hipotermia, de infección, de dolor. Entonces, las indicaciones de curación por método expuesto en general son para pacientes con quemaduras menor al 5% de la superficie corporal, quemaduras en cara, por ejemplo, quemaduras en cara de segundo grado, en cara, eh, y quemaduras en zonas de difícil, digamos que curación, como por ejemplo en las regiones del periné, áreas de difícil tratamiento, quemaduras en niños también. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces es muy frecuente que se apliquen tópicos, como lo ven acá, para controlar la proliferación bacteriana, como por ejemplo, algo que es muy frecuente es utilizar rifamicina. Entonces, la rifamicina se aplica a una posología de cada 6 horas durante 5 a 6 días. Entonces, en las primeras 24 horas generalmente eso arde, pero posteriormente, cuando se empieza a formar una costra, deja de arder. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Más o menos se empieza a formar una costra, al 6.º día se va a ver así. Entonces ya usted en este momento suspende la rifamicina y deja que esto caiga espontáneamente, o incluso algunos utilizan, digamos que tópicos con desbridamiento autolítico, como por ejemplo la vaselina. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, después de que se cae esto, si la quemadura presenta áreas profundas, al desprenderse la costra, pues digamos que
vamos a encontrar tejido de granulación, que según su extensión y localización, pues va a requerir cobertura quirúrgica. Y tenemos la quemadura por los métodos de curación, por método oclusivo, que está indicado para pacientes con quemaduras extensas, con quemaduras de mayor profundidad. En general es recomendada para quemaduras de segundo grado profundo y quemaduras de tercer grado. ¿Sí? El método expuesto para quemaduras de segundo grado superficial. Entonces, ¿por qué? Porque es que el hecho de ocluirlo hace que, pues, que evita que se evapore, ¿sí? Que haya hipotermia, evita la desecación, si se seca eso va a doler, evita también el dolor, ayuda al control del dolor por el trauma, por las laceraciones que se puedan presentar. Entonces, la curación oclusiva se hace en la primera valoración, ¿sí? Después tú cierras todo esto y el recambio lo haces en promedio entre el tercer al quinto día. Si en este momento se puede valorar la probabilidad de profundización de la quemadura y si se necesitan pues manejos quirúrgicos tempranos. Claramente esto es individualizado para cada paciente, no es que tengan que ser en estos tiempos. En quemaduras sucias o de consulta tardía se pueden considerar hacer destapes más tempranos, ¿no? ¿Qué más les puedo decir sobre eso? Sin más que decir ahí, para que lo tengan en cuenta. Y estas son como, ya casi para finalizar, las generalidades sobre los medicamentos y apósitos para uso tópico. Entonces tenemos la rifamicina, que es un antibiótico tópico representativo del método de curación expuesto, como ya vimos. Tiene actividad tanto para gram positivos como para gram negativos. ¿Listo? Entonces cada 6 horas durante los primeros 6 días. ¿Ok? Pero puede producir broncoespasmo, ¿no? Cuidado con los pacientes con asma. Sí. Vaselina, muy utilizado para el método oclusivo principalmente. También se puede utilizar para el método expuesto en realidad. O sea, su acción es el desbridamiento autolítico. Entonces ayuda a mantener toda esta área limpia, ayuda a mantenerla húmeda, ayuda también a controlar la el dolor, perdón, pero no posee propiedades antimicrobianas. La fitoestimulina sabemos que es un tópico proepitelizante, o sea, digamos que activa o hace que se acelere más la activación proliferativa de los fibroblastos, entonces va a tener una indicación muy importante también en quemaduras de grado superficial, tanto método expuesto como el método oclusivo. Tenemos el mercurocromo también, ¿no? Mercurocromo al 2%, es antiséptico, es bacteriostático, acuérdense que eso genera como una costra de color rojo, ha perdido utilidad por la toxicidad renal que produce, ¿no? Bacteriostático. La famosísima nitrato de plata, sulfayacina de plata, es bactericida. Ojo a eso. Mercurocromo bacteriostático, la sulfayacina de plata es bactericida, le pega a gram positivos, gram negativos, hongos, virus, pseudomonas, le da por la cabeza a todo mundo, ¿listo? Y aparte tiene una ventaja que penetra la escara, para que lo tengas presente, ¿vale? Y esto que es el triconjugado de Grob, esto que se ha acostumbrado a usar, que es el mercurocromo al 2%, el nitrato de plata al 10%, el ácido acético, el ácido tánico al 5%. Es un método pues, que ha sido de utilidad, pues tiene propiedades ahí hemostásicas, ayuda al control del dolor, favorece el control de la evaporación, evita la hipotermia, pero esto, digamos que, por ejemplo, tengo entendido que en la unidad de quemado del Hospital Simón Bolívar no se usa, porque miren que esto forma como una escara ahí negra que tú no puedes ver cómo está la quemadura. Entonces eso, muchas veces estos pacientes se sobreinfectan y digamos que también se profundiza. Entonces, no es que sea muy utilizado en la actualidad. ¿Listo? Entonces, usted básicamente, después de colocar cada componente, eso se seca con un secador eléctrico.
durante unos 10 minutos, ¿sí? Y eso se deja, o sea, solo requiere una aplicación. Posterior a los 7 días se elimina como ocurre con la rifamicina en promedio, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente con respecto al triconjugado de Grove. Y algo que es muy importante, o sea, un protagonista muy importante, son los apósitos de hidrofibra. De hidrofibra. El principal representante comercial, el Aquacel. El Aquacel es de lo más top, porque es como una combinación de la sulfadiacina de plata con, digamos que la vaselina, porque es que tiene propiedades antimicrobianas, pero también hace desbridamiento autolítico. Entonces, las indicaciones de apósitos de hidrofibra son quemaduras de espesor parcial, o sea, de segundo grado superficial, manejo como hemostático epitelizante de áreas donantes de injertos de espesor parcial y heridas amarillas que necesitan desbridamiento y control antimicrobiano. Entonces, digamos que, ¿qué sucede con el Aquacel? Entonces, lo que pasa es que usted pone eso y esos apósitos pueden requerir recambio en promedio en 21 días. Entonces, cuando los han comparado en diferentes estudios con la sulfadiacina de plata, con la misma vaselina, se ha mostrado muy superior a todos. ¿Por qué? Porque favorece las tasas de epitelización mucho más rápido, porque hace que el paciente, digamos que presente menor dolor por los recambios de las curaciones. Como necesita menos curaciones, entonces va a hacer que sea menos el dolor, menos el estrés para el paciente, menos trauma, menos ansiedad, menos desgaste del personal de enfermería, mucho más costo efectivo y claramente pues menor estancia hospitalaria. Entonces, Aquacel a tener en cuenta. Y hay otra terapia, otros tratamientos como la terapia de presión subatmosférica, tema que perfectamente se puede hablar de él, una charla completa de 2 horas. Entonces, en promedio, pues muy rápidamente, estas ilustraciones también extraídas de la charla de la doctora que mencionaba anteriormente, o sea, se me escapa el nombre de la doctora, me olvidó colocar la referencia ahí, ahora lo busco, de la doctora, ostras, se me pasó el nombre, bueno, me pasa el nombre ahorita, espera no poner ahí la referencia. Entonces, digamos que la terapia de presión subatmosférica ha demostrado controlar la producción de líquidos, prevención de la desecación, prevención de la lesión ambiental, prepara el lecho. O sea, cuando digamos el paciente no puede ser llevado a reconstrucción temprana. ¿Por qué? Porque está inestable por extremos de la vida. Entonces, lo que hace es que la terapia de presión subatmosférica se utiliza para puentear la reconstrucción final. Es una de sus indicaciones importantes. Se utiliza también para ferulización. Eso es muy importante para la ferulización de los injertos. Esto contribuye al manejo infeccioso, reduce el tamaño y la complejidad de la herida, reduce el dolor, reduce la frecuencia de cambios de apósitos, rehabilitación temprana, control del dolor, del exudado, menor número de curaciones, menor carga al grupo de enfermería, todo lo que ya les mencioné más o menos del Aquacel, obviamente lo hace a otro nivel la terapia de presión subatmosférica negativa. Y finalmente la escarotomía y la fasciotomía, que es el manejo quirúrgico de urgencias. En realidad, en esto hay opiniones diversas, ¿no? Hay autores quienes hablan que esto lo debe hacer un especialista, pues un médico con competencias, o sea, que sea especializado, para evitar las secuelas que se puedan presentar o las consecuencias por su mala realización. Yo en lo personal, claramente, nunca he hecho esto, pero también hay autores con una alta credibilidad en Colombia, de los más expertos, que dicen que esto lo debería hacer un médico general al ser, digamos, una de las medidas más importantes de salvamento de una extremidad. Entonces, la otra duda es en qué momento hacerlo. La recomendación actual es hacerlo después de la reanimación inicial del paciente quemado, no antes, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de escarotomía?
quemaduras circunferenciales con signos de hipoperfusión, quemaduras circunferenciales profundas con signos de hipoperfusión que no mejoran con una reanimación adecuada. Lo otro, ausencia de pulso distal, quemaduras que comprometan el cuello y el tórax con alteración secundaria de la ventilación. Especial atención a las quemaduras profundas y circunferenciales. Entonces, estas son las indicaciones de escarotomía. Entonces, quemaduras circunferenciales profundas con signos de hipoperfusión que no mejoren aún más la reanimación adecuada, la ausencia de pulso distal, que son datos que nos están haciendo sospechar la posibilidad de un síndrome compartimental, y las quemaduras que comprometan el cuello y el tórax con alteración de la secundaria de la ventilación. Entonces, digamos que ahí se hacen unas incisiones a nivel de la escara, o sea, para abrir la escara, para darle expansividad al tejido. O sea, es que el tejido, como está dermatizado, tú le pasas el bisturí, eso se abre automáticamente y ves el edema del paciente quemado. Esas incisiones se hacen paralelas al eje longitudinal para evitar lesionar estructuras nobles como tendones, como nervios, por ejemplo. A nivel del dorso no hay que hacer, digamos, 4 o 5 incisiones, con que hagas en promedio entre el segundo y el cuarto espacio intermetacarpiano es válido. Algunos autores hablan de que con dos incisiones es suficiente para liberar los 19 compartimientos de la mano. Ahora, las indicaciones de la fasciotomía, ¿cuáles son? Pues las mismas indicaciones de escarotomía, más quemaduras con mioglobinuria asociada, presión intracompartimental media mayor a 30 milímetros de mercurio, que habla de síndrome compartimental, y las quemaduras eléctricas de alto voltaje. ¿Sí? A veces las quemaduras químicas por ácidos hay que hacerles también, aparte de la escarotomía, hay que hacerles fasciotomía, que ya es pues irse más adentro y abrir la fascia, ¿no? Entonces, digamos que pues aquí pueden ver cómo se hace, la secuencia que sigue la secuencia como en una forma de S itálica. La región tenaria y hipotenaria está contraindicado a hacer escarotomía, y pues básicamente este era como el mensaje final de la charla de lo que les quería dar. Obviamente esto es muy general, porque, un momentico, les muestro acá.